Dios le continúe bendiciendo. Seguimos con la parte número 5 de tiempos. Y la estoy haciendo corrida de la 4 porque llevo mucho tiempo que no he podido compartir la palabra y tengo un deseo y un anhelo vivo de poder seguir compartiendo la palabra. Y sé que esto bendice a muchas personas y ayuda a poder entender y crecer en el Señor. Y habíamos quedado en la parte número 4, el versículo que dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Yo quiero buscar, yo quiero entrar en esa frase: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y quiero poder explicar la actitud que hay que tener y cómo nosotros tenemos que acercarnos a Dios. Porque una cosa muy importante es la actitud hacia cómo tú te diriges hacia un asunto. Dice mucho de tus intenciones, dice mucho de lo que a ti te agrada, de lo que te gusta, cómo honras, cómo eres fiel y cómo eres dedicado. Jesús en una ocasión dijo: el reino de los cielos es semejante a un mercader de perlas, que encontrando una perla más preciosa, una perla sin igual, vendió todo lo que tenía y la compró. Y dijo Jesús: el reino de los cielos es semejante a un hombre que está trabajando en el campo y haciendo un hueco encuentra un tesoro. Tapando el hueco, va y vende todo lo que tiene para comprar ese terreno. Y Jesús está hablando de la actitud de las personas cuando se encuentran con el reino de los cielos. Cuando tú te encuentras con el reino de los cielos y ves el valor que tiene por encima de los bienes, por encima de casas, por encima de carros, por encima de negocios, por encima de mujeres o hombres, por encima de ambiciones, por encima de intelecto, por encima de doctorados, por encima de lo que sea, de momento tú miras y tú dices: esto es más valioso que todo. La actitud es estar dispuesto a venderlo todo y dejarlo atrás. Y quizás haya gente que el concepto de venderlo todo todavía no entienden completamente qué es venderlo todo. Vamos a explicarlo mejor. Si usted lleva el mercader este que Jesús habla, mercader de perlas, hizo su casa haciendo negocio con perlas. Llevó a sus hijos a estudiar y a su familia a estar en una posición admirada por negociar con perlas. Y de repente, cuando él ve esa perla preciosa, él va a la casa y le dice a la mujer: voy a vender la casa y el terreno. ¿Y dónde vamos a vivir? Le dice a la mujer: no te preocupes, pero esta casa la compraste hace 20 años. ¿Cómo tú vas a vender esto que tanto trabajo te costó? ¿Tú estás loco? Y él dice: no, encontré algo mejor. La decisión de encontrar el reino de los cielos y de vivir para el reino de los cielos es locura para los hombres. Sin embargo, para la parte espiritual es justicia, gozo y paz. Igualmente, este hombre que estaba trabajando en el campo y encuentra el tesoro, le dice a la esposa: véndelo todo. Vende los zapatos, las carteras que te regalé, vende el bujito, vende la oveja, vende hasta el espejo, vende los muebles, vende la casa, vende hasta la chancleta. Y la mujer le dijo: ¿tú estás loco? Encontré algo mejor. La mujer diciéndole: pero es que
¿cuánto te costó hacer esta casa? ¿Cuánto te costó nosotros desde cero llegar hasta aquí? Y lo vas a tirar todo por la borda. La actitud tiene mucho que ver hacia dónde tú vas. Jesús le hizo un cuento a los fariseos y le dijo, había un hombre que tenía 2 hijos y le dijo a uno de los hijos, ve al campo a trabajar. Y él le dijo, no, no voy a ir. Y se fue. De frente de su papá, se fue de él. Llega el otro hijo y le dice al papá, ve al campo a trabajar. Y el hijo le dice, sí, papá. Y se fue, pero no se fue a trabajar. El primer hijo se puso a pensar y dijo, mi papá ha sido bueno, mi papá ha sido una persona justa. ¿Cómo yo le voy a hacer eso? ¿Cómo yo le voy a desobedecer? Y se fue a trabajar. Y Jesús le dice a los fariseos, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Y ellos le dijeron, el que le dijo que no, y después se fue. La actitud tiene mucho que ver hacia lo que tú proyectas y hacia lo que le estás diciendo a Dios. Hay gente que van a la iglesia y van a la iglesia porque no quieren estar de malas con Dios. Llegan a la iglesia y le dicen a Dios, vine, escuché tu palabra, ¿estamos bien? Y usted va a decir, hay gente que no hace eso, no hay gente que son así. Mi hermano, sí hay gente que son así. Hay otras personas que van a la casa de Dios y van contentos. Voy a la casa de Dios, voy a estar con mis hermanos, vamos a adorar a Dios, vamos a cantarle, vamos a escuchar de la palabra. ¿Qué tendrá Dios para decirme en el día de hoy? Contento. ¿A quién tú crees que Dios va a tocar? ¿Al que entra a la iglesia y le dice, ponché, me fui? ¿O al que llega a la casa y le dice, papá, llegué a estar contigo? ¿A quién tú crees que Dios va a tocar? Hay personas que oran porque se sienten obligados a hacerlo. Oran un minuto y medio, máximo 5. Y porque dicen, tengo que estar bien con Dios. Y hay otras personas que pueden estar horas con Él. No le molesta. El primero no quiere relación. No quiere relación. No quiere intimidad. No quiere intercambio de nada. Tú allá, Dios, y yo acá. El segundo quiere conocer, quiere entender y quiere vivir. Dice el verso en Mateo 6, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscar. Cuando usted va a buscar es porque lo necesita, le llama la atención, le interesa. Usted tiene un propósito en esto. Yo he tenido personas que se han acercado a mí y me han dicho, ¿tú puedes hablarme y enseñarme acerca del plano espiritual? ¿Verdad? De
de ese Kairos de Dios. Y yo le hago esta pregunta. ¿Para qué? ¿Por qué? No, es que tengo curiosidad. No, no te voy a enseñar. Ah, pero ¿por qué no me vas a enseñar? Porque Dios no se busca por curiosidad, se busca por anhelo. Hay personas que se han molestado conmigo. Ah, pero ¿cómo tú, pudiendo enseñar, no quieres enseñar? Y yo le digo, ok. Si tú tienes 2 hijos, tú vas a hablar con el primero y el primero no quiere hablar contigo. ¿Cuánto tú le puedes enseñar a ese? No mucho. El segundo hijo te busca. Quiere estar a tu lado. Se te sienta en la falda. Trabaja contigo. Te hace preguntas. Se interesa por lo que tú haces. Se interesa por tu bienestar y quiere saber cómo tú te sientes. ¿Cuánto el padre va a depositar en ese hijo? Todo. Es actitud. No te puedo enseñar. Hasta que tú no vengas a Dios con la actitud correcta, hay gente que se engaña, hay gente que dice, no, pero es que yo le estoy pidiendo. ¿Por qué le pides? ¿Por curiosidad? ¿O por interés? No me quiero desviar del tema, pero voy a tocar esto, el plano espiritual. ¿Cuántos de ustedes, cuando le oran a Dios Padre, le preguntan cómo está tu corazón? Le preguntas si tiene él alguna necesidad que usted lo pueda ayudar. ¿Cuánto de nosotros en nuestras oraciones le decimos a Dios, hay alguien que te rompió el corazón y yo puedo entrar? O sea, te rompió el corazón porque le pediste que hiciera algo y no lo quiso hacer. Y yo te puedo ayudar. La mayor parte de los cristianos que yo le hago este comentario nunca lo habían escuchado. Nunca. Porque lo que han escuchado es, Dios es soberano. Dios es omnipotente. Dios es omnipresente. Dios no necesita al humano para vivir. Dios no necesita al hombre para existir. Dios no necesita la adoración de los hombres para que Él siga siendo Dios. Y esos puntos teológicos está correcto. Pero de momento, en la historia de Abraham, baja Dios con 2 más y dice, ¿cómo yo no le voy a decir a mi siervo Abraham las cosas que yo voy a hacer? Y le dice, voy a destruir a Sodoma. Y Abraham, no lo haga. No lo haga. Intercedió. Y si hay 10, la última, y si hay 10, por amor a ellos no la voy a destruir. Pero no habían 10. Y otros profetas estuvieron delante de Dios y Dios dijo, ¿a quién voy a enviar? Y los profetas dijeron, envíame a mí. ¿Qué está diciendo Dios? Tengo un problema.
en el reino de Dios con los hombres y no hay nadie que pueda ir. Y el profeta le dice, envíame a mí. ¿Por qué nosotros no estamos interesados en el corazón de Dios? No estamos interesados en el propósito que Él tiene dentro de Él. Nosotros estamos interesados en el propósito de nosotros, no porque Dios me quiere bendecir, porque Dios me quiere hacer esto, porque Dios me quiere dar. ¿Le has preguntado tú a Dios qué es lo que Él quiere, qué necesita y cómo tú lo puedes ayudar? Actitud. Y me pongo de ejemplo. Yo no estoy enseñando estas cosas para regañar a nadie. Yo estoy enseñando estas cosas porque yo fui así. Porque yo pensaba en mí mismo. Porque el evangelio que yo vi era un evangelio de Cristo muere en la cruz para salvarme a mí. Si el Hijo de Dios muere en la cruz, yo soy demasiado importante. Yo soy parte del centro de esto. Y un día, de las muchas veces que Dios se ha acercado como padre a amonestarme, a regañarme, a enseñarme y muchas cosas más, yo le estoy diciendo al Espíritu de Dios. Y lo que le estoy preguntando es porque está escrito en la Biblia. La Biblia dice, ustedes no saben lo que van a pedir, ustedes no saben cómo pedir. Mas el Espíritu de Dios, que conoce las cosas que verdaderamente usted entiende, necesitan, Él va a interceder por vosotros. Yo le estoy diciendo al Espíritu Santo, enséñame a orar. Enséñame a orar. Que yo pueda pedir las cosas en el orden tuyo y no en mi orden. Y dije, porque no sé. Que el Espíritu Santo se me acerque y me dice, pregúntale al Padre cómo está. Y yo dije, yo nunca he orado así. Me dice, pregúntale al Padre si Él necesita algo en que tú lo puedas ayudar. Mi vida cambió por completo. Yo dije, Señor, nunca lo había visto así. Cuando Jesús estaba en la tierra, Jesús se iba a orar. Y se apartaba de todo el mundo para orar. Para que el Dios Padre le mostrara a Jesús el deseo que había en su corazón. Y de la misma forma, como Jesús podía hacer su voluntad. Cuando tú buscas primero el reino de Dios y su justicia, tú buscas el deseo del corazón del Padre primero. Tus deseos no están en primer lugar, ni en segundo lugar, ni en tercer lugar. Jesús dio una clave que nosotros la hemos leído, se predica y se habla, pero no muchos han podido entender lo que Jesús está hablando. Y no la han podido entender porque las enseñanzas que te dan no van cónsonas con lo que Él enseña, van cónsonas con el beneficio que yo tengo. El beneficio que yo tengo.
No van consonas a quién es Él, cuál es su corazón, cuál es su sentir, cuál es su anhelo. So Jesús viene y dice, yo no hago mi voluntad. Inclusive, cuando habla del Espíritu Santo, dice que el Espíritu Santo no va a buscar lo suyo, sino que va a mostrar lo del Padre a la iglesia. Si Jesús no buscaba lo suyo, si el Espíritu Santo no busca lo suyo, ¿por qué nosotros en la iglesia buscamos lo nuestro? Y le decimos a Dios, yo quiero hacer tu voluntad, buscando lo mío. Esta palabra que confronta. El reino de Dios, lo voy a decir de esta forma. En el reino de Dios solo existe uno. En el reino de Dios solo existe uno. El Padre y todo dentro de él. La razón por la cual el reino de Dios se mueve y se manifiesta es el Padre. Qué privilegio que Dios quiere compartir su reino con nosotros. Qué privilegio que Dios nos dio a su Hijo y nos da al Espíritu Santo para poder ser parte de ese reino precioso. Cuando nosotros buscamos el reino de Dios primero y su justicia, estamos buscando lo que es eterno y lo que permanece para siempre. Cuando yo busco mi afán y mi preocupación, yo estoy buscando cosas materiales que perecen y caducan. Por lo tanto, quiero dar estas definiciones para que usted pueda ver los contrastes. Si yo le digo a Dios, Dios mío, en mis oraciones lo único que yo pido es, prospérame, bendíceme, glorifícate en mi vida. Y en mis oraciones yo le estoy pidiendo casa, carro, negocio, posiciones. Todas ellas perecen y caducan. Si yo le pido a Dios, muéstrame tu corazón, tu deseo, que yo pueda hacer, trabajar para ti y traer gloria a tu nombre, yo estoy buscando lo eterno y lo que permanece para siempre. Cuando Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, si te llevo al Padre Nuestro, el Padre Nuestro empieza igual. Padre Nuestro que estás en los cielos, solamente hay uno, el Padre. Santificado, glorificado sea tu nombre. No existe otra cosa más. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como se hace en el cielo, que sea hecha en la tierra.
La primera parte del Padre Nuestro tiene que ver todo con reino y con legalidades. Y cuando sigue por el pan nuestro de cada día, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a nuestros deudores, líbranos del mal, y termina porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria por siempre. ¿Cómo yo busco el reino de los cielos? Cuando tú buscas el reino de los cielos, tú le clamas a Dios por su voluntad, no por la tuya, por la voluntad del Padre, Dios se va a revelar a tu vida. Ahora, el que busca a Dios por curiosidad, cuando Dios se le revela, no hace lo que Dios le pide. Dame un ejemplo de eso. Bueno, hay gente que dicen, yo quiero escuchar la voz de Dios. Yo quiero escuchar la voz de Dios, yo quiero escuchar la voz de Dios, yo quiero escuchar la voz de Dios. Entonces Dios viene y le habla. Dice, mira, vete a donde fulano, ora por él. Y cuando ores por él le vas a dar $100. El que es curioso va a decir, wow, Dios me habló, pero no va a hacer su voluntad. Él, el que quiere hacer la voluntad de Dios, y Dios le dice, ora por fulano y dale $100 a fulano, va a ver cuando Dios le está hablando a fulano y va a verse sacando $100 y dándoselo y orando por la persona. Ese entró en la realidad de Dios. Jesús, cuando en su ministerio, una de las cosas que los caracterizaba a él era que los discípulos decían, ¿cómo es que él sabe cosas que nadie más puede saber? Él es preciso, exacto. En una ocasión Jesús le dijo, mira, vayan caminando por esa carretera y más adelante se van a encontrar con un hombre que está cargando con un cántaro. Síganlo. Y donde ese hombre entre, ahí le van a decir, mi Señor necesita el lugar para la Pascua. Y los discípulos empezaron a caminar. Y cuando doblaron donde tenían que doblar, vieron al hombre con el cántaro, lo siguieron y estaba el local. Y preguntaron y el local estaba disponible y se lo dieron a Jesús. ¿Cómo él sabe eso? Y Jesús decía, porque yo veo al Padre obrar. Cuando tú entras, y estos son tiempos, ay, ¿cómo lo digo? A mí me gusta mucho este tiempo, porque no acaba. Escucha, este tiempo que te voy a hablar es un tiempo que no caduca. Es el tiempo del primer amor. Tú te puedes salir de él. Pero cuando tú estás en el kairos de Dios, en el primer amor, es una explosión de amor, una explosión espectacular. Te llena, te abraza, sale por los poros. El ver a Dios obrar es un tiempo hermosísimo, porque tú lo buscas con la actitud correcta. Tú quieres ayudar, trabajar para Él, y Dios te muestra. Ver a Dios obrar, una de las definiciones es que Dios te muestra lo que tienes que hacer a tal punto que tú te ves haciéndolo antes de hacerlo. Dame un ejemplo. Yo me acuerdo hace muchos años atrás, yo estaba guiando los que conocen a Puerto Rico y los que conocen lo que es bajando por Calley, donde está la estatua del Jíbaro.
Yo estoy bajando por ahí. Jueves. Estoy guiando, estoy orando a Dios. Y de momento todo lo que está a mi alrededor se desapareció. Se desapareció la carretera, se desaparecieron los montes, el carro, se desapareció todo. Y yo estoy dentro de la iglesia donde yo estoy, me congrego, y Dios me manda a dar una palabra y yo estoy dando la palabra. La estoy dando, veo lo que está pasando, veo el orden, cómo se tiene que hacer. Después que se termina todo, caigo de nuevo en el vehículo y sigo guiando. Y yo hice, ¿qué es esto? Yo acabo de ver lo que va a acontecer en 2 días. Dios me lo muestra para que yo vea su voluntad y la haga. Porque lo veo y escuché lo que se dijo. Jesús dijo, yo no hago mi voluntad, sino lo que veo hacer del Padre y lo que escucho de Él. Por lo tanto, cuando Jesús iba a ir a Jericó, el día antes de ir a Jericó, Él está por la noche orando. Estuvo orando, y el otro día dijo, vamos para Jericó. Y cuando llega a Jericó se encuentra con un hombre ciego con una capa. Y ella habla con él y lo sana. Los discípulos están viendo esto y los discípulos dicen, espérate, hay una correlación. ¿Cómo Jesús sabe que este hombre enfermo, Él lo tiene que sanar? ¿Cómo Él sabe que estaba ahí? Y ellos cuando se pusieron a ver la oración de Jesús, le daba revelación a Jesús para saber lo que Él tenía que hacer. Y al otro día lo hacía. Usted va a ver en la Biblia que los discípulos no le preguntan a Jesús, ¿cómo nosotros podemos hacer milagros? No le preguntan a Jesús, ¿cómo nosotros podemos sanar enfermos? No le preguntan eso. Lo que le preguntan es, ¿cómo se ora? ¿Cómo se ora? Y por esa razón es que Jesús le enseña al Padre Nuestro. No es por curiosidad, es porque ellos veían. Él ora y al otro día sabe lo que tiene que hacer. Él ora y al otro día sabe exacto dónde está la persona, cómo llegar allí, y si nos envía a nosotros nos dice características específicas de qué es lo que va a pasar. Ellos dijeron, la clave es la oración. Porque con la oración Jesús ve al Padre obrar. Cuando Jesús dice, Mateo 6, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. El hecho de yo querer entrar en Dios buscando el reino y su justicia hace que yo entre en un tiempo. Y ese tiempo es un tiempo donde se manifiesta. Hay gente que me han preguntado, ven acá, y cuando tú ves visiones, ¿qué es lo que tienes que hacer? Porque hay personas que me han dicho, tú te concentras, tú te pones a meditar, tú como que entras en un trance, y le digo, ay Señor, que muchas películas ustedes han visto. El tiempo de Dios es un lugar que tú entras en el plano espiritual. Cuando tú entras, la única, que no hay forma de explicarlo con palabras humanas, pero es todo está accesible según el propósito que te llaman.
Yo quiero que usted entienda esto, y esto le va a chocar a gente que estuvieron en las tinieblas. Porque la gente que estuvieron en las tinieblas tienen que hacer rito, tienen que hacer lavarse, tienen que hacer aquello, tienen que sacrificar esto, y tienen que hacer 20,000 cosas. A veces se tienen que cohibir de dormir, tienen que hacer un montón de cosas. Pagar un precio para poder hacer algo. Y cuando lo hacen es con límites. Cuando tú estás en Cristo, Jesús dijo, el que está en mí no está en tinieblas, sino está en la luz verdadera. La palabra luz en hebreo significa, y cuando es de Dios, la luz de Dios, significa que todo se ve, no hay sombra de variación y está accesible. Dios no te esconde nada. Gente que han estado en el ocultismo y ha practicado cosas con el enemigo, le esconden 20,000 cosas. Hacen 20,000 trampas con ellos. Cuando tú entras en la dimensión de Dios, tú entras con una felicidad, con una alegría, con una soltura. Tú eres quien tú eres y no hay nada que te detenga. Te manifiestas en la naturaleza espiritual que tú eres, que es preciosa, espectacular, no tiene los límites humanos y conoce el corazón de Dios y el propósito de Dios. Y no hay que estar con las explicaciones humanas. Ejemplo. Hace varios años, Dios me dijo, ve y predica en la iglesia de Morovi, vas a predicar. El pastor Jimmy Torres y Olga, la esposa, me dijo, vas a predicar acerca del plano espiritual y vas a predicar acerca de 2 de Corintios capítulo 15, me equivoco, 5, 2 de Corintios 5, el verso 16. Me mandó a hablar acerca de cosas espirituales y yo dije, Señor, tú me abres los ojos espirituales a mí, pero ¿cómo yo voy a enseñar esto si tú no le abres los ojos espirituales a ellos? Tiene que estar tu espíritu, porque si no está el Espíritu de Dios, perdiste el tiempo. Digo, no te preocupes que voy a estar contigo. Ok. Entonces yo voy a predicar, empiezo a hablar acerca del plano espiritual, acerca de cómo tú ves a tu hermano en lo espiritual, cómo tú te gozas y que eso. Y la gente me estaba mirando como que esto es nuevo, no lo puedo entender. Y Dios me dice, vas a dar una demostración. Yo te voy a llevar a donde una persona y te voy a dejar conocer a la persona sin que la persona te hable. Entonces el Espíritu Santo me lo dice, yo le digo a la iglesia, le voy a dar un ejemplo para que ustedes puedan ver cómo es que nosotros nos conocemos en el plano espiritual y somos en el plano espiritual. Yo me acerco a este joven, nunca lo había visto, es la primera vez que lo veo, inclusive no se congrega en esa iglesia, era una visita de otra iglesia. Le dije, varón, ¿tú me conoces? Y él me dice, no. Y yo le dije, en la carne no, pero en el espíritu sí. Y le digo, cuando tú oras en tu cuarto, tú oras de esta forma y Dios te toca de esta forma. Ese hombre empezó a llorar. La presencia de Dios era preciosísima en ese momento. Y le dije, y tú eres así, y tú eres así, y tú eres así, y no te preocupes por esto, por esto y por esto. Yo sigo predicando. Yo estoy cómodo en lo que yo soy, porque yo estoy en Él. Sigo predicando y Dios me dice, la pastora que está sentada enfrente, que la visita también, tiene unas preocupaciones grandes dentro de ella. Me dice Dios, públicamente le vas a decir cuáles son las preocupaciones.
y públicamente le vas a dar la contestación. Cuando yo la veo, yo veo todo lo que hay. ¿Cuál es la preocupación? Cómo ella llora, cómo ella gime, cómo el corazón está. Yo estoy viendo todo porque Dios me está dejando ver su reino y la forma en que Él opera. Y yo le digo, pastora, usted tiene esta preocupación y esto, aquello, lo otro. Y la pastora empieza a llorar. Y dije, no te preocupes, esto es lo que va a hacer Dios con tu ministerio cuando tú no estés. Y le empiezo a especificar, y va a pasar esto, y va a pasar aquello, va a pasar aquello. Esa mujer se echó a llorar. Cuando yo termino de predicar, ella se acerca a mí y me dice, yo nunca he visto algo semejante. Y yo la miro y le digo, hermana, ¿qué usted vio? Y me dijo, tú no me estabas hablando. Era el mismo Señor Jesucristo que me estaba hablando. Y yo le dije, a Él sea la gloria. A Él sea la gloria. Cuando tú buscas primero el reino de Dios y su justicia, tú caes en el tiempo de Dios. Ese tiempo de Dios que es perfecto, agradable y bueno. Ese tiempo de Dios que entra en la voluntad de Dios, que es agradable, perfecta y buena. Lo leímos, Romanos 12:2, lo leímos en la clase anterior. Los tiempos. Hubo un pastor, estuve en una iglesia en Añasco, donde hicieron un retiro de líderes. Creo que es el pastor Rey Matos. El pastor Rey Matos hizo un cuento, ¿verdad? Un paso de verdad. Dice que conoce una persona que o que escuchó esto de una persona que fue a construir una casa en Cabo Rojo, en la costa, al lado de la playa. Y compró un terreno y entonces quería hacer una casa, compró los planos y consiguió un ingeniero. Y el ingeniero le dijo, antes de construir cualquier cosa, yo tengo que ir a ese lugar. Y yo tengo que ver cómo se manifiestan ciertas cosas, necesito ver. Ok. So, esa persona fue con el ingeniero y el ingeniero se para en el lugar precioso, con una vista al mar preciosa, con una puesta de sol espectacular. Y le dice, ¿dónde tú quieres la casa? Y la persona le dice, yo quiero la casa aquí. Y él le dice, ¿dónde tú quieres que sea la entrada? ¿Dónde tú quieres que sean los cuartos? ¿Dónde tú quieres que sea la parte de frente? ¿Dónde tú quieres que sea la parte de atrás de la casa? Y la persona le dice, pues mira, yo la quiero aquí, 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 aquí. Después que le dio toda esa información, el ingeniero hizo esto. Y se quedó con el dedo hacia arriba. Y se quedó aguantando el dedo hacia arriba. Bajó el dedo y le dijo, la casa no puede ir así. La persona le dijo, ¿por qué? Y él le dice, mira, el viento sopla de esta manera. Y si tú ubicas la casa como tú la quieres, el viento no va a entrar a tu casa, va a estar chocando con la pared de atrás. La casa tiene que ir puesta de esta manera para que el viento entre por la puerta principal y por la puerta de la sala y tú tengas un movimiento de aire completo y la casa no padezca de calor. Le explico otras cosas más.
Y mientras el pastor Rey Matos estaba ahí, el pastor Rey Matos dijo algo muy importante. Dijo, nosotros, cada persona que está aquí, todos eran ministros y personas que tienen que ver con iglesia, todos nosotros que estamos aquí tenemos que construir. Que estamos construyendo cosas, sean ministerios, sean iglesias, sea lo que sea. Pero tú no puedes construir con tu voluntad. Y él dijo, si tú no aprendes a hacer lo que el ingeniero hizo, se metió el dedo a la boca y lo sacó, tratando de entender cómo sopla el viento, cómo se dirige el viento y cómo se manifiesta. Si tú no sabes hacer eso para que el Espíritu Santo con su viento te guíe, vas a fracasar. Y aquí quiero poner este punto. Tú puedes entrar en el tiempo de Dios y no saber manejarlo. Usted va a decir, ¿y cómo se supone que yo lo maneje? Sigue instrucciones al pie de la letra. Todo lo que Dios te manda hacer, escucha lo que voy a decir, no tiene que ver con tu nombre. Tiene que ver con el nombre de Dios. Todo lo que Dios te manda hacer no tiene que ver con la representación tuya, sino con la representación de Dios. Damos un ejemplo. El profeta Balaam, que el rey de donde él estaba lo mandó a buscar, le dijo, maldice a Israel, y él dice, no lo puedo maldecir. Ese es el pueblo de Dios, yo no puedo maldecir a ese pueblo. Y él le dijo, te voy a pagar tanto, te voy a dar tanto, te voy a dar oro, te voy a dar esto, te voy a dar aquello, lo otro. Y él se llenó de ambición. Y Balaam dijo, vamos. Interesante que un profeta genuino, si no se vela, puede ser comprado. Y dice que cuando trató de maldecir al pueblo de Dios, el Espíritu Santo lo tiró al piso y empezó a bendecirlo. En la iglesia primitiva, cuando empezó la iglesia primitiva a florecer, dice que vendían todo y lo tenían todo en común. Y se acercó una mujer llamada Zafira. La gente estaban trayendo, vendían las propiedades y le daban el dinero a los apóstoles. Y ella, Ananías, el esposo fue el primero. Y él trajo un dinero y dijo, vendí la propiedad y traje el dinero completo. Se lo voy a dar a la iglesia. En ese momento, la iglesia estaba viviendo un tiempo de Dios sin igual. Hoy no es así en muchas iglesias. Pero en ese tiempo era sin igual. Y Pedro le dice, ¿por qué le estás mintiendo al Espíritu de Dios? Y él, en vez de confesar, no se arrepintió. Porque era engaño. Él había vendido la propiedad, se había quedado con una gran parte del dinero, con una parte del dinero y quería solamente impresionar a la gente. Y qué interesante que estando la iglesia primitiva en el tiempo de Dios renaciente y gente no sabía manejar los tiempos de Dios. Y Pedro le dice, que Dios te juzgue, y el Espíritu de Dios lo mató. Más adelante vino la esposa buscándolo a él y Pedro le preguntó, ¿en cuánto vendieron la propiedad? Y ella contestó por la mentira del esposo.
y allá también cayó muerta. Una vez, en varias ocasiones, yo he estado en iglesias donde hay personas que Dios los ha llamado y Dios le ha pedido que caminen en los tiempos de Dios. Y no han hecho buen trabajo. Se aman más a ellos que a Dios. Por eso es que en esta enseñanza yo estoy enseñando, la actitud tiene mucho que ver. Cuando tú te encuentras con Cristo, tú te entregas por completo, no te entregas a media. Cuando tú te encuentras con Cristo, tú lo das todo por Él. Tú no te quedas con reserva. Yo voy a seguir hablando acerca de tiempos. Va a ver que hago una pausa porque muchísima la información que hay acerca de tiempo y no quiero adelantar cosas y brincar escalones, pero los tiempos son de Dios. Los tiempos son de Dios. Hay una parte de los tiempos de Dios que son cronológicos. Y con esto cierro. Pablo y otros de los apóstoles dicen: orad por vuestros reyes. Orad por los que gobiernan. Porque Dios los puso. Y la Biblia habla de que Dios quita reyes y pone reyes. Y esto que digo, quiero que suene como un anciano dándole un consejo a un joven. Como un padre dándole un consejo a un hijo. Nosotros aquí en Puerto Rico tenemos a la gobernadora Jennifer González. Si ella está ahí, Dios la puso. A la iglesia le toca orar por ella. Estamos en ese tiempo. En los Estados Unidos, Dios puso a Donald Trump. Yo todavía no entiendo el por qué gente de la iglesia y tienen odio hacia hombre. Y estoy hablando bajo el contexto: Dios quita y pone reyes. Orad por vuestro gobernante, porque ellos son las autoridades que Dios puso. Si nosotros decimos que vamos a vivir en el reino de Dios, tenemos que vivir en las leyes de Dios, no en las leyes de nosotros. Si Dios puso un pastor y a ti no te gusta cómo es el pastor, díselo a Dios, pelea con Dios, no pelees con el pastor. Eso lo puso Dios. Si Dios levanta un evangelista, un misionero, si Dios levanta... Mucho cuidado que no sea que por no saber discernir los tiempos, tú estés siendo estorbo para el reino de Dios. Cuando el presidente Biden estaba en los Estados Unidos, yo escuchaba mucha gente criticándolo. Ese hombre está mal.
Cuando yo me enteré que estaba mal, Dios mío, pon tu mano, Dios mío, haz algo, Dios mío, obra. A orar. Habían cosas que yo no estaba de acuerdo. No estoy de acuerdo, pero oraba. Le pedí a Dios. Ese fue el que ganó, ese fue el que Dios permitió. Por algo fue. Ese trepa Trump. Y la gente hablando y diciendo, ¿cuándo vamos nosotros a vivir en el reino de Dios? ¿Cuándo vamos a reconocer la soberanía de Dios que está por encima de todos los presidentes, todos los primeros ministros, todos los gobernantes? Y estos gobernantes hacen que mucha gente diga, ¿y qué va a pasar después? Se va a acabar todo. Las ayudas federales, esto, aquello y lo otro. Y Jesús dijo en Mateo 6, no te afanes, mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Hay cosas en la vida que cuando se enseña son fáciles de aprender o toman poco esfuerzo por aprender. Cuando hablamos de la palabra de Dios, y señalo porque la tengo aquí, esto transforma, te entra en procesos y te lleva a una vida, relación y una realidad con Dios. Estamos estudiando tiempos. Oh, yo anhelo que Dios te entre en el tiempo de Dios perfecto. Yo anhelo de que se te puedan abrir los ojos y tú puedas ver el tiempo que estás viviendo. Un tiempo glorioso. Un tiempo sin igual. Hay gente que dice, ay, me hubiese gustado vivir en el tiempo de Jesús. A ellos les tocaba vivir ese tiempo. A mí me toca vivir este tiempo. Me gozo en el Señor. Que la paz de Dios sea contigo. El Santo de Israel te cubra con su paz y con tu espíritu. Y que el que empezó la buena obra en ti, la termine para su gloria y para su honra. Nos vemos el sábado que viene, así Dios lo permita.